Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero que esté muy bien, muy bendecido y siempre en una actitud de gratitud al Señor. Estamos en este capítulo 14 de la carta a la iglesia de Roma y ayer habíamos quedado en el verso 10, donde dice Pablo: así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo abordaba un tema que era que se presentaba, que era una diferencia entre los débiles de fe y los fuertes? Y los débiles de fe se refería a aquellos que recién ingresaban, eran nuevos creyentes o tal vez no tan nuevos creyentes, pero que se abstienen de algunas cosas, pero lo hacen en su corazón para agradar al Señor. Y los más fuertes se refiere a aquellos que son más maduros y que tienen una libertad de conciencia sana. Y se presentaban un tema en especial que era si era permitido comer de todo, refiriéndose a las carnes, o algunos decían nosotros comemos solo legumbres, incluyendo la fruta. Pablo tiene ese pensamiento, es un hombre maduro y dice: hay libertad para comer de todo, pero nos dice que nosotros no podemos hacer retroceder a los débiles de fe, sino todo lo contrario, debemos de recibirlo. Recordemos el verso 1 del capítulo 14: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. O sea, reciban. Nosotros debemos en la paz del Señor, en la madurez y en la paciencia de atraerlos y ser paciente con ellos, así como muchos hermanos maduros lo fueron con nosotros y también como principalmente lo es del Señor. Por eso en el verso 10 que habíamos cerrado ayer, dice: ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros sabemos quién va a ser juez. Y eso lo habíamos aprendido en esta cita de 2 Corintios 5, 10, donde dice que Jesús es el juez y dice que Él va a decidir a quién premiar y a quién castigar. Voy a seguir con el verso 11 y dice: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí está citando a Isaías en el capítulo 45, verso 23. Verso 12: así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. A nosotros no nos es permitido juzgar al hermano, porque recuerden que este conflicto no es de un creyente con alguien que no lo es, no. Es un conflicto entre creyentes, es un conflicto que está dentro de la iglesia, de aquellos que son más pequeños, ¿cierto?, en su fe, débiles, y versus los que son más fuertes, más maduros, más crecidos, que tienen más, el Espíritu Santo ha trabajado más tiempo en que el carácter de Cristo salga, ¿cierto?, aflore más. Ese es el fuerte, el que es más maduro. Entonces no nos es permitido juzgar porque dice acá en el verso 12, porque tendremos que rendir cuentas. Todos nosotros tendremos que rendir cuentas y nos está haciendo una advertencia. Pablo nos está exhortando a que no nos pongamos que no nos comportemos mal con los débiles de fe. Verso 13: por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer.
Eso es lo que pasa cuando uno se interpone, cuando uno juzga al hermano, no el que no es creyente, sino el que está en la iglesia. El que Cristo lo aceptó, como habíamos estudiado antes. Cristo lo aceptó, es de Cristo, Cristo es su amo. Nosotros no tenemos por qué criticar o juzgar el siervo ajeno, porque Cristo es su amo. Entonces dice que el hacerlo es un tropiezo. Más bien pongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Verso 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Si alguna persona se abstiene de algo y lo hace para agradar al Señor, es porque si se abstiene es porque siente que eso o cree que eso le es impuro. Por eso lo hace, porque ya habíamos dicho que la motivación es para agradar al Señor. El que come de todo, dice, agradece al Señor. Y el que se abstiene de algo es para agradar al Señor. O sea, en ello, en esa certeza, como dice en el verso 5, dice, cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. O sea, lo hacen con esa certeza, con esa motivación para agradar al Señor. No porque es un pecado, sino para agradar. Verso 15. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, Él nos está exhortando a los que son maduros a que se comporten como tal. Si tú tienes en ti la sana conciencia de comer de todo, como también piensa Pablo, se puede comer de todo, ¿cierto? Pero si tú ves que el hacerlo agravia a un débil de fe, le afecta, entonces ahí es cuando dice, no hagas caer a tu hermano, refiriéndose al débil de fe. No seas tu tropiezo. Si no va a afectar el que tú te abstengas por causa de tu hermano, en ese momento te abstengas de ciertas cosas. Es solamente subyugar la carne. Verso 16. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. O sea, no demos lugar a que entre el enemigo, no demos lugar. Comportémonos con madurez, comportémonos reflejemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Seamos pacientes con los débiles de fe. Seamos hermanos. Despejemos el camino. Hablemosles con la palabra, con sensatez. Verso 17, miren qué precioso. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos vamos a ir en estas cosas que comida o bebida. ¿Para qué nos vamos a ir en estas pequeñeces, cierto? Los que son maduros, ¿para qué te vas a ir en estas pequeñeces y afectar a un débil de fe? Sí, ¿para qué te vas a poner en este tema si puedes afectar a uno pequeño? Verso 18. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que nos debe motivar, lo que aporta la paz, lo que ayuda a edificar, a la edificación mutua. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por eso anteriormente decía,
no juzgues al siervo ajeno. O sea, Cristo es su amo, Cristo lo aceptó, Él es tu hermano. Si en algunas cosas Él todavía está rígido en su manera de pensar, pero tienes que pensar, tienes que ver esto, que lo hace para agradar a Dios. Por eso dice que nos invita Pablo a lo que contribuye, a lo que aporta a la paz y a la mutua edificación. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. O sea, es una discusión absurda. Es una discusión que no vale la pena entrar. Porque Dios está haciendo una obra de santificación con cada uno de nosotros. Verso 21. Recuerden, dentro del contexto de todo lo que hemos hablado, lo mejor es no comer carne si así es, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermana tropiece, o se ofenda, o se debilite. En la Biblia de Estudio La Reforma dice lo siguiente, hace un comentario con respecto a este asunto. Debemos contribuir en la paz y en lo que edifica. Esto incluye tanto mantener la comunión con los débiles, como también animarlos a entender la libertad en Cristo. Cuando se considera estos objetivos, dice aquí el comentario, la libertad para comer y beber deben subordinarse. El bienestar del hermano tomará precedencia sobre el disfrute de la carne y el vino. O sea, el bienestar de mi hermano está por sobre cualquier deleite que nosotros podamos comer o beber. ¿Quién prima? El bienestar del hermano. Eso es contribuir a la paz, eso es aportar a la paz, eso es la edificación mutua. Por eso dice, yo no voy a comer, por ejemplo, ustedes saben que la iglesia de Cristo se compone de judíos y de no judíos. Si un hermano judío llega a la iglesia, se convierte, yo no lo voy a invitar a mi casa a comer cerdo. ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Porque él se va a abstener de esa carne por agradar al Señor. Dejemos que la obra de santificación, que es a través de la palabra, que es un proceso de largo aliento, vaya limpiando para que tengan una sana conciencia de esta libertad que el Señor nos da. A eso se refiere. Verso 22. Tú tienes fe, dice, tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. ¡Qué precioso! Que estemos bien, que estemos a cuentas con el Señor. Verso 23. Pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué nos dice esto? Cuando comenzamos el capítulo 14, este tema en discusión de los débiles de fe con los fuertes, y cómo Pablo exhorta a los fuertes cómo debe ser nuestro comportamiento y de aceptar los débiles de fe, nos está diciendo que el que come de todo lo hace para dar gracia al Señor. El que se abstiene de algunas cosas lo hace para agradar al Señor. O sea, lo hace con convicción. No hay pecado, lo hace con convicción. Pero ¿qué pasa? Que cuando se duda, cuando ya no lo hace por convicción, cuando ya la motivación no es para agradar al Señor, sino porque duda, porque teme, ahí es pecado. Y dice en el verso 23, dice, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Ahí sí hay pecado. Eso, hermano, Dios ha permitido cerrar el capítulo 14 de esta preciosa carta a la iglesia de Roma. Si Dios lo permite, si así lo quiere, nos vemos mañana. God bless you. Shalom.
Dios abençoe y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.